Hola, buenas tardes. Plan de emergencias. Según el estándar OCHA, el plan de emergencias es un documento que va a establecer las acciones específicas de control que se llevan a cabo cuando surgen situaciones de emergencia. Pueden existir distintos planes según sea el tipo de emergencia. Ya. Tenemos que tener claro que el plan de emergencia en el fondo es un medio de poder reaccionar frente a algo, de poder dar una respuesta ante la ocurrencia de una emergencia de origen natural o antrópica. Y la idea es que esta emergencia quede escrita y quede bien claro lo que se tenga que hacer. Ahora, también dice que estos distintos tipos de planes, según sea el tipo de emergencia, nunca olvidar los tres tipos de emergencia que existen: global, local y específica. Y a la vez también dar respuesta a algún accidente o emergencia que se pueda originar producto de un tipo de accidente fatal o de los 7 tipos distintos de accidentes graves. En la práctica, los contenidos de un plan de emergencia deben ser las personas que se hacen cargo de la emergencia y sus responsabilidades, los medios de coordinación y flujograma de comunicaciones, los medios de control, los modos de evacuación y la protección de interacciones, registro y datos de importancia, a modo de retomar las actividades normales y otras acciones que sean consideradas de importancia para la actuación frente a la emergencia. Ya, esto de acá, chiquillos, es súper importante. Muchas veces los planes de emergencia son carentes o no tienen contemplado algunos medios cuando ya tengamos que volver a trabajar, que en el fondo es restablecer las condiciones de trabajo que teníamos antes de ocurrir la emergencia. Lo otro importante son los medios de control, que estos van a tener relación directa con el tipo de emergencia que nosotros podamos o se pueda dar en nuestra organización, para que también tengamos eso como una medida de control. En la práctica, siempre es importante los medios de coordinación, ya que muchas emergencias, por lo general, no se pueden dar respuesta con los medios propios internos. O sea, tiene que haber un equipo de respuesta que pueda ayudar a, a contemplar tal evento. Ahora, los modos de evacuación. Recordemos que específicamente el decreto supremo 594 no hace muchas veces referencia a un plan de emergencia propiamente tal, pero sí hace referencia a ciertas estructuras que debe contener un plan de emergencia, específicamente lo que es evacuación, condiciones de las instalaciones y lo que es protección contra incendio. De ahí es importante que nuestro plan de emergencia contemple dichos elementos, específicamente los modos de poder evacuar. Ahora, tiene que haber siempre una estructura de procedimiento según este estándar, que en este caso va a ser identificación y evaluación de situaciones de emergencia, que corresponde a la primera etapa de una emergencia, que es identificar las posibles emergencias. Elaboración de los planes de emergencia. Recordemos que no olvidar, dependiendo del tipo de emergencia, se tendrá que elaborar su respectivo plan. Revisión y mejora del procedimiento y planes de emergencia. Y los simulacros de situaciones de emergencia, informe técnico de simulacro y emergencia real. Recuerden que este elemento que corresponde a la revisión y mejora del procedimiento de plan de emergencia también va de la mano con esto, con el punto 5 y el punto 6. En la práctica, yo tengo que tener una evaluación de la emergencia, y esa evaluación tiene que hacerse en base a una simulación previa y a la ejecución de un simulacro, para yo así poder obtener la información necesaria para determinar la necesidad y el tipo de cambio que yo debiese hacer. Los simulacros, si vamos a ver un poco más de simulacros, vamos a ver un poco con lo que dice respecto en la norma chilena 436. Ahora, esta misma norma chilena en el punto 6 establece las obligaciones del empleador, y más en específico el 6.2, que es el plan de emergencias en sí. ¿Y qué versa? En todo lugar de trabajo se deberá mantener un plan de emergencias en el cual se estipule las medidas a adoptar por parte de todos los trabajadores de la empresa en caso de un siniestro tal como incendios, sismos, emergencia química o tóxica, inundación, etc. O sea, esta norma chilena ya en cierto aspecto nos va a definir los tipos de emergencias. Ahora, en el plan de emergencias se debe estipular los roles a seguir por cada trabajador ante la emergencia, el procedimiento de control de la emergencia y el procedimiento de evacuación. ¿Ya? Procedimiento de evacuación, nunca nos olvidemos de eso, que es lo principal también que nos versa el decreto supremo 594. También no hay que olvidar el control de emergencia. Si nosotros estamos trabajando con sustancias químicas peligrosas, debemos utilizar una norma chilena. En este caso es la 2245, la que nos establece la estructura y los contenidos mínimos de la hoja de datos de seguridad, tanto para el almacenamiento y manipulación como para el transporte.
Ahora, el plan de emergencia se debe designar un coordinador de la emergencia, el cual tiene como función dirigir y coordinar las acciones a seguir para controlar cualquier emergencia. Y acá muchas veces uno realiza un organigrama de gestión y control de la emergencia. Ahora, nosotros tenemos una claridad que en toda empresa debe haber un organigrama en el cual, o organización, perdón, en el cual muestra las funciones y responsabilidades, o sea, muestra en el fondo un cuadro jerárquico, y en el cual viene dado de la mano de las atribuciones y funciones que tiene dos distintos elementos en la empresa. Sin embargo, cuando yo voy a hacer un plan de emergencia, muchas veces el coordinador de emergencia, o como esté estructurado este documento, quizás no tenga mucha relación con nuestro diagrama, en el fondo, o con la organización de una empresa, desde el punto de vista de los cargos y funciones y responsabilidades. ¿Ya? Por eso es importante también darnos cuenta de que los organigramas, no necesariamente el organigrama de funcionamiento de una empresa, va a coincidir con el organigrama de coordinación de una emergencia o para dar respuesta a una emergencia. Ahora, el plan de emergencia debe estar escrito y debe ser ensayado periódicamente, simulando una emergencia real. Especialmente, énfasis se debe poner al efectuar el simulacro en el procedimiento de evacuación de las personas en lugar de trabajo. Ahora, si nos damos cuenta, debe ser ensayado periódicamente. No establece una cantidad por el momento, fija, pero sí una periodicidad. Ahora, una copia de este plan debe ser entregada a bomberos, carabineros y cualquier otro organismo que pueda tener relación con el control de la emergencia. Se debe efectuar al menos un simulacro cada vez al año en coordinación con estos organismos. O sea, ya me establece un plazo o una cantidad mínima de simulacros para los equipos de respuesta y emergencia externos. Cuando yo tengo almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, con mayor razón hay que enviar el plan de emergencias a carabineros, o perdón, a bomberos en este caso, en el cual deben haber un croquis de las bodegas, las sustancias que yo tengo almacenadas, en qué formato están, líquido, sólido, gaseoso, y las cantidades, para que ellos también puedan tener claridad a la hora de poder dar una respuesta. Ahora, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, ¿qué deberíamos tener? Primero que todo, identificar las posibles emergencias. Si yo no identifico las posibles emergencias que estoy expuesto, no puedo hacer nada coherente ni nada lógico. Definir los roles y recursos necesarios, o sea, vamos a tener quizás que tener contemplado capacitaciones, algún curso en específico, por ejemplo, si estamos trabajando, un ejemplo de esto, si estamos trabajando en minería subterránea, tener un curso de rescate en minería subterránea, implementar señaléticas, implementar las medidas de control para emergencias, como por ejemplo, extintores, si tenemos alguna posibilidad de derrames, algún elemento absorbente de sus derrames. Ahora, diseñar e implementar protocolos para la evacuación de los ocupantes. Y esto viene muy de la mano también pensando si tenemos alguna persona trabajando con nosotros en situación de discapacidad. También evaluar y pensar cómo se va a realizar dicha evacuación. Coordinar capacitaciones y varios. Ya, yo siempre los varios los llamo como las distintas inspecciones que podemos realizar en nuestras instalaciones para ver bien cómo se están realizando los trabajos y poder identificar alguna condición subestándar o una condición insegura, que recordamos que son distintos, aunque uno te explica lo otro, que puedan generar un accidente, ¿ya? O una emergencia potencial. Ahora, contenido y descripción de los contenidos de un plan. Bueno, según el estándar OCHA, tenemos que tener esta estructura que es identificación y evaluación de situación de emergencia, elaboración de los planes, revisión y mejora, simulacros e informe técnico, que es muy parecido al que vimos anterior. Ahora, en la identificación y evaluación de situación de emergencia, se identifican y evalúan las situaciones de emergencia que podían enfrentarse en el área. Ahora, nosotros estamos claros que debe utilizarse una metodología similar a lo que ya estamos haciendo. Y en ese aspecto debiésemos utilizar el procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles, y específicamente también tomar en cuenta los criterios para la evaluación del riesgo. La idea siempre cuando yo evalúo una emergencia es utilizar una metodología o forma que no sea muy distinta de la que ya estamos utilizando en nuestra empresa. Por eso es importante siempre generar mecanismos o elementos similares. Ahora, el riesgo de incendio, por ejemplo, muchas veces no es tan factible evaluarlo bajo esta metodología, sino que tenemos que también trabajar bajo el concepto de carga combustible. Toda emergencia identificada, evaluada y con un plan de emergencia propuesto debe quedar enmarcado en una matriz.
Ojo, esta es una matriz estándar, ¿ya? No es que se utilice esta matriz en sí. Uno puede adaptar o modificar matrices dependiendo de lo que nosotros realmente requiramos o necesitemos tomar en cuenta para lo que estamos haciendo. Ahora, como resultado de los planes, o sea, elaboración del plan de emergencia, como resultado de lo anterior, la jefatura en asesoría del asesor en prevención de riesgo elabora los planes de emergencia para respuesta ante situaciones de emergencia que sean requeridos en función del nivel de riesgo obtenido en la evaluación. La elaboración de la materia de identificación de emergencia y evaluación de riesgos llevará a la elaboración de los planes de emergencia cuando su evaluación resulte con una magnitud de riesgo inaceptable o grave. O sea, en la práctica, chiquillo, eso es lo que dice más o menos en la literatura, pero yo siempre soy partidario de toda emergencia que pueda convertirse o transformarse en algo complejo, debe ser evaluada y identificar y evaluar y proponer medidas de control o proponer formas de acción o planes de acción, que esto en este caso es plan de emergencia. Recordemos que el plan de emergencia en sí no es una medida de control, es una medida de respuesta ante una emergencia, para dar respuesta. No y en el fondo controla la emergencia, pero una emergencia hay que entenderlo también que puede ser producto de no haber aplicado una medida de control en nuestros trabajos o en nuestra operación. Este plan de emergencia, en términos generales, debe considerar responsabilidades del actuar y de la coordinación de la emergencia, administración de la emergencia. Ya, estos dos puntos van de la mano, sí, porque una cosa es avisar que hay una emergencia, pero otro tema es cómo yo doy el aviso a los distintos entes públicos, cómo yo empiezo a coordinar las acciones, por ejemplo, o dar aviso a los familiares de que está sucediendo algo, en el caso de una empresa. Y también definir claramente quién va a hacer qué en la emergencia. O sea, quién va a llamar a bomberos, quién llama a ambulancia, quién da aviso a las distintas áreas, quién ve que se esté coordinando todas las acciones y actividades. O sea, es importante siempre mantener este marco de referencia. Otro elemento importante, aviso de alarma, comunicaciones y procedimientos de respuesta. Y acá también los teléfonos de emergencia y las zonas de evacuación. Acá, chiquillos, es siempre importante mantener toda la información. Ahora, los teléfonos de emergencia muchas veces es bueno ir llamando cada cierto tiempo para verificar que no se haya realizado algún cambio de estos números y se mantengan vigentes. En general, cada lugar y área debe establecer sus planes de emergencia, responsabilidades, formar o no un comité de emergencias, etcétera, según sus propios recursos y prácticas. Yo siempre llamo a los comités de emergencia, y de hecho, dentro del comité paritario, que es algo que vamos a ver el próximo semestre, es importante tomar en cuenta esto de los comités, porque las emergencias es imposible poder hacer actividades solo uno, como experto en prevención, de manera aislada, sino que tenemos que tomar y tener toda la gente de nuestra organización, ya que la respuesta muchas veces no pasa solamente por el experto, pasa por todos los trabajadores, y específicamente la evacuación. Ahora, revisión y mejora del procedimiento y planes de emergencia. La línea de supervisión, asesorada por su asesor en prevención de riesgo, revisa los planes de emergencia al menos una vez al año, y cada vez que se presenten situaciones que así lo ameriten, tales como después de evaluar los resultados de un simulacro o emergencia real. También muchas veces podemos darnos cuenta de un accidente que hayamos tenido. Al revisar la documentación, quizás dentro de las medidas de control y de respuesta no esté contemplado un plan de emergencia. O también puede ser que producto del origen de este accidente haya nacido de una emergencia que no haya estado claramente identificada y evaluada. Además deben realizar las acciones de investigación para determinar las causas que originaron la emergencia, según un procedimiento de investigación de incidentes. ¿Ya? Ahora, cuando sea posible la identificación de una nueva situación de emergencia, esta será evaluada y registrada en la matriz de identificación de emergencias y evaluación de riesgos. Toda matriz que yo tenga, todo procedimiento que yo tenga, todo plan, lo que sea documental, debe ser revisado a lo menos una vez al año. Y cada vez que ocurra una emergencia también debe ser revisado. Simulacro de situación de emergencia. Bueno, los simulacros de situaciones de emergencia hay que entenderlo como algo necesario para poder ver realmente cómo puede ser la respuesta. Ahora, esta respuesta muchas veces quizás no es tan concreta y puede en algunos aspectos desviarse de una respuesta real. Pero igual forma es necesario que lo podamos hacer para poder tener por lo menos una aproximación
ya, de lo que será más o menos, o de lo que se puede dar. El asesor en prevención de riesgo, en conjunto con la línea de supervisión, elaborará un programa de simulacros para probar la efectividad de los planes. Estos simulacros serán realizados como mínimo una vez al año, en la extensión y duración que el asesor en prevención de riesgo recomienda. Yo siempre llamo a hacer simulacros de accidentes que se puedan dar fácilmente, como cortes, intoxicaciones y amagos de incendio. Si durante el simulacro se detectan no conformidades, estas se gestionan a través del procedimiento de no conformidad, acciones correctivas y preventivas. Si yo detecto algo que no haya estado, debo igual anotarlo, si no pudiese tener dentro de mi organización como empresa un procedimiento así, o lo estoy trabajando bajo un sistema de gestión, lo debo anotar ya para luego revisar ese elemento y poder corregirlo dentro de los distintos elementos que podamos tener escritos, en este caso, para la respuesta. Ahora, una vez ocurrida una emergencia, simulacro o una emergencia real, el asesor en prevención de riesgo, en conjunto con la línea de supervisión, logrará el respectivo informe técnico de emergencia, simulacro o emergencia real, el cual debe ser analizado detalladamente para determinar las falencias de la organización y de los sistemas. Posteriormente debe darse a conocer a la jefatura de cada faena y a todos los implicados en dicha emergencia, y una vez elaborado este informe es controlado documentalmente por el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Chiquillos, todo lo que nosotros hagamos en relación con la emergencia debe quedar registrado y también debe servir como insumo para poder mejorar continuamente todos nuestros procesos. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal. Que tengan un buen día. Hasta luego.